de que todo lo que nosotros consumimos tenga control de calidad. Si comemos algún producto en la calle, no podemos guardar seguridad del que preparó eso, que lo hizo bien, ¿no? Por eso que hay mucha gente hoy dice, prefiero prepararlo en mi casa. Compro todo y lo preparo en mi casa, porque yo sé cómo lo voy a preparar. Yo sé que me voy a lavar las manos, yo sé que voy a cuidar, lo voy a hacer lo mejor. ¿No es cierto? Porque de eso va a depender mi salud. Ahora, cuando uno tiene seguridad que uno va a un lugar y lo van a preparar muy bien, por supuesto, y eso es lo que tenemos que exigir. Hoy en día se tiene que exigir eso, que haya control de calidad de todos los productos, la manipulación de los productos, y van a ver que no habrá enfermedades. Y eso nos falta mucho por combatir, mucho, mucho. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la gastritis es una alteración de la mucosa gástrica con infiltrado inflamatorio. Pero cuando ya esta gastritis, por ejemplo, como el Helicobacter pylori, que empieza a ingresar a la mucosa, lacera la mucosa y luego va a transformar, así como el papilomavirus que va a transformar las células, los núcleos, y lo va a alterar y lo va a llevar al cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces vamos a ver que el cáncer de cuello uterino se va, la mucosa también, igualito que tapiza al estómago, se va a distorsionar. Es en caso de que, miren, debe haber sus propias vellosidades, pero cuando ya estas se alteran, va a ser casi aplanadas, que se llama la atrofia. O sea, atrofia las glándulas, porque ya se ha llevado, si el estómago tiene como un moco, que justamente con los alimentos que pasan, se degrada y pasa este bolo, ¿no?, del estómago al intestino. Pero cuando nosotros vemos que ya tantas son las lesiones, que las vellosidades ya no existen, que el moco que se segrega ya no existe. Por eso que nosotros cuando informamos una biopsia decimos daño mucinoso. ¿Y por qué cuando la persona está mal o le da una gran diarrea, esas terribles, tenemos que darle un tratamiento donde les damos unas ampollas para que se recupere la flora bacteriana? ¿O por qué le decimos a la persona no coma, tome caldito, gelatina? Es para que se recupere esas capas que han sido eliminadas por el daño que se ha producido, ¿no? Entonces empieza a regenerar, el organismo empieza a regenerar esa celularidad. Entonces, eso es lo que se hace en el tratamiento tópico, a veces como unas ampollitas que le damos, y con eso empieza a regenerar la mucosa nuevamente del estómago y la persona se recupera más rápido, ¿no? Y su tratamiento. Entonces acá vamos a ver que las glándulas que estaban así como vellosidades, estas se han imaginado un poco, y la celularidad que hay que ver. Los núcleos están atípicos, tienen diferentes formas, alargados, un poco más teñidos, ¿no? Y esa distorsión y esa alteración de la forma nuclear y de la capa de la mucosa es lo que nosotros ya diagnosticamos como un cáncer, un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque son las glándulas las que son atacadas, las glándulas que conforman, esas vellosidades que conforman el carcinoma, el cáncer, el tejido del estómago, ¿no?, que se hace cáncer, ¿no? Puede estar acompañado de infiltrado inflamatorio, puede estar acompañado de vasos sanguíneos congestivos, incluso ustedes saben que algunas lesiones que solamente pueden llegar a úlceras y no se asocian a neoplasias, las úlceras se pueden perforar y puede ocasionar una hemorragia masiva en algunas personas. Se exacerban justamente estas a veces se asocian a alteraciones, a dificultades, incluso en la persona. Por eso les digo, tiene que ver mucho en la parte emocional de la persona, ¿no? Ustedes van a pasar buenos y malos momentos, porque siempre a toda persona le pasa en la vida, pero tiene uno que saber superar, porque a veces ocurre que el estómago es el que sufre los cambios y te produce una úlcera o una hemorragia. Y ustedes van a ver, ustedes están todos estudiando, ahorita estudiando medicina, pero conforme va avanzando la carrera, algunos se van enfermando. Algunos de repente rotaron por el hospital tal,
a uno le dio apendicitis, al otro le dio una tifoidea, a otro le dio tal cosa, o tuberculosis, o qué sé yo, porque así pasa en todas las promociones, eso no es una novedad, ¿no? Y algunos que no tienen, no sé, en mi promoción, algunos chicos de estrés, problemas que se viven en el trabajo, porque no solamente es el compañerismo de la escuela, ¿no? Un colega, me acuerdo que le hacía la vida imposible a otro, y él renegaba, y estaba de jefe, renegaba, y un día cuando eso, llego al hospital, me dice, el doctor fulano está en Herbalife. ¿Y qué pasó? Se rompió una úlcera, que él no sabía que la tenía. Hizo una hemorragia tremenda. Todos sus amigos a dar donación de sangre, porque está en una hemorragia digestiva. Tuvimos que apoyarlo, pero por eso se recuperó, a Dios gracias, se salvó, se lo apoyaron todos, ¿no? Pero por eso le digo, nadie sabe, si no se ha hecho un estudio, que tiene, qué es lo que se está produciendo por dentro. O pasan, o son los síntomas que a veces, me duele, pero ya me va a pasar, punto. Pero no piensan en la gravedad que puede llegar a esto, ¿no? Entonces, eso pasa con el adenocarcinoma de estómago. Es una patología que podemos controlarla si es que tempranamente cuidamos de nuestra dieta, cuidamos de nuestro estrés, sobre todo, ¿no? Y también de no comer muchas carnes, muchas comidas muy copiosas. Ustedes saben que Japón, por ejemplo, siendo una potencia y un país con mucho adelanto, tuvo mucho cáncer de estómago. ¿Y por qué? Porque ellos consumían muchas carnes ahumadas, muchas carnes con mucho pescado con sal, porque ellos tratan de, lo que más tienen es pescado, y el pescado, para guardarlo, lo salan, lo ahuman, ¿no? Y eso ellos encontraron que había producido, la sal excesiva también produce alteraciones, no es bueno consumir. Tenemos que guardar siempre un equilibrio entre lo dulce y lo salado, ¿no? Entonces, miren, aquí es una tinción para, bueno, esta es una tinción de cáncer de cervix. Cuando tenemos un carcinoma de cervix, tratamos de ver si es que el cáncer solamente es en el cervix o también se ha ido al endometrio, porque según oncología, las cirugías que van a intervenir van a ser diferentes. Entonces, cuando ya nosotros pongamos que es de endometrio, le hemos dicho y no le hemos precisado, ellos operan según la técnica de cuello y no de endometrio. Pero cuando se dan cuenta que la lesión también es en el endometrio, tendrían que volver a operar a la paciente. Eso es una denuncia tremenda, como si ya pagué por una cirugía, me van a volver a abrir. Entonces, por eso que desde un inicio tenemos que especificar si es que esto viene de solamente el cuello o también viene del endometrio. Y para eso hacemos una tinción. Si se tiñe el P16 es porque solamente es confinado al cuello. Y si se tiñe la vimentina es porque esto viene del endometrio, ¿no? Entonces, o todo o nada. Entonces, si es solamente vimentina, es endometrio. Y si solamente es cuello, va a ser P16, ¿ya? Entonces, por eso es el P16. Este es el adenocarcinoma de estómago. Miren cómo ahí están las lesiones, ¿no? Cuando este es ya en el caso de una gastrectomía, donde se saca parte del estómago. Hoy en día, pues en cirugía hay muchos adelantos, en los cuales ya se hacen cirugías y derivaciones, se sacan gran parte del estómago, o se puede sacar incluso a veces todo el estómago, y se anastomosa el esófago con parte del intestino, ¿no? Claro que la dieta va a cambiar indudablemente del paciente, los cuidados, todo, pero se hace para tratar de liberar a la persona de un cáncer mayor, que comprometa o que de metástasis, ¿no? Cuando se puede confinar. Entonces, como ya les decía, miren, la alteración de los núcleos en cada una de las glándulas es lo que nosotros vamos a ver en el adenocarcinoma de estómago. Son células grandes, irregulares, y captan mucho más la coloración, ¿no? De diferentes formas, y alteran, pues, tenemos que en estos cánceres sacamos variaciones, o sea, si es bien diferenciado, porque todavía reconocemos que es tejido de estómago, si es medianamente diferenciado o indiferenciado, cuando ya no reconocemos realmente las vellosidades y no está todo tomado, ¿no? Todo con alteraciones. Ahora, el carcinoma de próstata, porque después, la hiperplasia glandular, que vamos a ver. Ya, la hiperplasia glandular de la próstata. Miren, en la hiperplasia glandular de la próstata, como su nombre lo dice, hiperplasia, o sea, es un agrandamiento, ¿no es cierto?
¿Por qué se produce el agrandamiento de la próstata? Así como en el útero es en la mujer, en el varón tenemos la próstata, ¿no? Y vamos a ver que la próstata es una glándula que tiene una función, ¿no?, específica, sobre todo en la reproducción, ¿no? Entonces vamos a ver que la próstata está conformada por glándulas también, ¿no? Y en la hiperplasia glandular, porque estas glándulas se van a crecer, se van a dilatar y va a aumentar el estroma del tejido, ¿no? Por lo tanto, la nodulación, que debe tener más o menos unos 30 gramos, va a crecer a 60, 80 gramos, 120 gramos, ¿no? Generalmente se dice que la próstata, ¿por qué se crece? Por problemas inflamatorios también, ¿no es cierto? Así como el fibroadenoma, por eso se confunde fibroadenoma, hiperplasia, todo eso se confunde, en las láminas sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la hiperplasia glandular es una inflamación que se produce en la glándula prostática en el varón. Si bien es cierto, tiene que ver mucho con la etapa reproductiva, o sea, con su vida sexual. Entonces se dice que en la próstata se ha crecido por problemas inflamatorios que se ha producido en la próstata, ¿no? Y muy bien, es una glándula que es generalmente de función en etapa reproductiva. Más bien, se decía, había muchas teorías acerca de la hiperplasia glandular, decían que muchas de las... ¿por qué se crecía? Porque había varones que no le crecía la próstata, ¿no? Estaban aparentemente conservados y nunca se habían operado. Decían, ¿por qué algunos varones sí y otros varones no? Entonces, con muchos estudios, decía que al contrario, era porque la glándula, porque había tenido cuadros de prostatitis por muchas infecciones, ¿no? Así como la mujer tenía infecciones vaginales, pues el varón tenía infecciones en la próstata, ¿no? Y sus órganos del varón son internos, ¿no? Entonces, en otras teorías, dijeron que no era solamente por eso, sino porque los varones les faltaba actividad reproductiva y por eso se producía la hiperplasia glandular, ¿no? Entonces, pero sabemos muy bien que el cuidado de las infecciones, de todas maneras, hay que tenerlas. Pero también, últimamente, sí lo apoyan a que también todo varón, como toda mujer, tiene su etapa reproductiva, sexual, que tiene que tener actividad. Y si no, va a sufrir cambios, ¿no? Y si asocia un problema infeccioso, por supuesto, lo va a llevar a esto, ¿no? Entonces, por eso también son las conductas sexuales las que marcan el por qué algunos tienen enfermedad y otros no tienen enfermedad, ¿no? Entonces, es solamente el crecimiento de estas glándulas, ¿no?, el cual se agrandan, pueden estratificarse porque pueden tener varias capas de las células, pero no tienen células malignas, no tienen mitosis, por lo tanto, solamente es agrandamiento de la próstata, pero no va al cáncer. Ahora, pero sí da consecuencias, porque el agrandamiento hace que ocupen espacio en la cavidad abdominal y por lo tanto, como crece el tumor, ¿qué va a producir en el varón? Presión sobre la vejiga. Entonces, le va a producir una oligoanuria o anuria. Entonces, le va a tener problemas para miccionar porque ese tumor que va creciendo comprime a la vejiga. Entonces, en cuanto se llena un poco de orina, quiere miccionar, pero no se puede, no puede. Por eso que la gran mayoría de personas de edad llegan a las emergencias porque no pueden miccionar. Se hace un globo el abdomen y no pueden evacuar. Entonces, tenemos que poner una sonda y evacuar esa orina. Y la persona, cuando ustedes, es una incomodidad. Y cuando uno le pone la sonda, los hace orinar, ¡uy, qué alivio! Es un alivio tremendo, ¿no? Porque claro, ese estómago ha estado distendido en la zona abdominal por la presencia de orina atrapada, ¿no? Entonces van a ver, y lo importante que también, bueno, aquí los chicos sobre todo, porque muy pocos urólogas mujeres hay, pero sí hay, ¿no? Generalmente más son urólogos. Entonces, y van a ver que generalmente esta
esta área de la medicina tiene que ser bien controlada y desarrollada. ¿Por qué? Porque ocasiona luego problemas, como vamos en próstata, ocasiona problemas si muchos varones no se quieren operar, porque es una zona muy irrigada, muchos nervios se cortan al momento que se saca la próstata, ¿no? ¿Y qué sucede? El varón que le hacían una cirugía de próstata, antes era así, próstata, le sacaban también los testículos, ¿no? Pero hoy en día no, se dice que no, se han hecho muchos estudios y están muy mal, solamente se debe sacar la próstata. Las cirugías han variado mucho porque anteriormente los varones no querían operarse porque el varón que le sacaban la próstata se quedaba sin función sexual, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasaba? Como se cortaban los filetes nerviosos, no hay estimulación, no hay erección y además hay una eyaculación retrógrada. O sea, no eyacula hacia afuera, sino hacia adentro, ¿no? Entonces, eso producía una incomodidad para el varón y por eso los viejitos no querían operarse, ¿no? Entonces, en la actualidad se ha hecho hay un proyecto tremendo que hizo Estados Unidos para mejorar un poco las técnicas de cirugía y no tratar de cambiar y no erradicarse muchos filetes nerviosos que limiten bastante el varón. Y en la actualidad hay un sinnúmero de cirugías donde se lesiona menos al varón. ¿Por qué? Porque las hiperplasias de próstata muchas veces se operaban por vía alta, con un corte, o se operaban a través del recto. A través del recto se ponía una alegre y se le graba la tumoración y salía como chisitos, pedacitos, hasta que eliminaban todo el tumor, pero era por vía rectal. Entonces todo eso ocasionaba un trauma en el varón, pero no le ocasionaba una cirugía alta. Pero otros, una cirugía en abdomen y sacaban la próstata, ¿no? Como se hace con la histerectomía. Pero hoy en día ustedes saben que la laparoscopía también está avanzando, que ahora ya un quiste de ovario lo sacan por un pequeño cortecito y no necesitan hacer un corte grande, ¿no? Todas esas técnicas van variando. Entonces, en la hiperplasia no hay células malignas. Hay agranamiento de las glándulas, ¿no? En sí, y además puede haber incluso proliferación de las capas, ¿no? Infiltrado inflamatorio, ¿no? Pero no hay mitosis, Entonces, luego, ¿qué es lo que tenemos en el cáncer de próstata? El cáncer de próstata, sin embargo, vamos a ver que es todo lo contrario. Allí sí hay mitosis, hay una destrucción en sí de la glándula. O sea, la glándula tiene, por ejemplo, si es una glándula, ¿no? Y ustedes van a ver que hay un epitelio, ¿no? Así está la glándula. Pero van a ver que ustedes en el cáncer se destruyen, empezando que los núcleos, estos núcleos van a ser grandes, ¿no? Se destruyen. A veces puede haber ya casi escasez del citoplasma, solamente lo van a ver al núcleo. E incluso puede haber ruptura de esta pared que conforma la glándula y ver algunas glándulas que ya están así, solamente o núcleos por aquí, núcleos sueltos, sin citoplasma. Esa destrucción la va a producir justamente el carcinoma de próstata, ¿no? Hay destrucción en sí de la pared, del epitelio, ¿no? Y el cáncer de próstata puede dar metástasis. Y la metástasis va a ir generalmente a otros órganos. Generalmente se afectan muchas veces los huesos del varón, el tejido esquelético, ¿no? Puede ir al pulmón. Entonces van a ver que generalmente, ¿por qué también? Porque con el cáncer de próstata al varón se le da un tratamiento donde prácticamente
anulamos un poco la función de la testosterona y le damos andrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es como que y van a ver que el varón empieza a disminuir un poco, ya no tiene mucho vello, disminuye, es como si estuvieran dando cierta hormona femenina, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de evitar que el cáncer avance. Entonces, pero en ese interín que se da eso, vamos a ver pues que se lesionan ¿qué? Los huesos, se lesionan otros órganos, ¿no? Y muchas veces el paciente que tiene cáncer de próstata no se muere por el cáncer de próstata, sino se muere por las complicaciones que da ese cáncer de próstata, ¿no? Se muere porque hace nódulos, metástasis en otros sitios, o se afecta a otros órganos y de esa forma deteriora su salud, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos en el varón con hiperplasia, con el carcinoma de próstata, ¿no? Entonces no debemos, con una campaña, no debemos permitir que los varones hoy en día tengan cáncer de próstata. Si los podemos captar mucho más temprano, así como se hace con el cuello uterino. Por eso que en las campañas, un varón más de 40 años busca el cáncer de próstata, aunque algunos no quieren. Les hacen un tacto rectal, no quieren. Al menos mis chicos de mi servicio les han mandado a que hagan su examen. No han querido. Dice que son muy hombrecitos, no quieren. No han querido tacto rectal. Dice que le tome su placa, que le tome para que le hagan su detección. No quieren. Entonces, pero es una de las mejores técnicas de diagnóstica rápida, ¿no? Entonces, bueno, eso es decisión. Entonces, eso vamos a ver en cáncer de próstata. Esa alteración que hay en los núcleos de las glándulas de la próstata, ¿no? Que distorsionan la arquitectura normal. Entonces, miren, este es un cáncer de próstata. Miren, puede haber con zonas de hemorragia. Se hace toda una tumoración porque la glándula prostática, como ya les dije, mide hasta 30 gramos. Pero con el cáncer se crece 60, 120, ¿no? Crece. Y además tiene alteraciones en sus núcleos, ¿no? Con mitosis y variación de ellas. Otra es el sarcoma osteogénico. El sarcoma osteogénico va a ver ustedes que generalmente se va a formar, ¿no? Es un tumor que se forma en las zonas óseas, ¿no? En la médula ósea de los huesos, ¿no? Y vamos a ver que generalmente afecta, pues, este sarcoma a personas de edad joven, ¿no? Estos sarcomas osteogénicos afectan mucho más al varón que a la mujer, ¿no? Yo recuerdo mucho de un chico que encontré en el INEM un día, que me tocó ir. Me encuentro un chico almorzando en el INEM, bien tranquilo en la mesa, y no sé cómo, como estaban tan llenas, justo estaba en mi mesa, y le digo, ¿usted es el paciente de aquí? Sí, me dice, pero este es mi último almuerzo con mi pierna. Y yo me quedé así pensando, ¿no? Porque dije, ¿por qué? Porque hoy día me van a operar, más tarde, me estoy internando. ¿Por qué? Porque me han encontrado un sarcoma osteogénico. Y le pregunté, ¿cómo así? Y me dijo, no, yo estaba con mis amigos y fui a jugar fútbol y me caí. Y de pronto se hinchó mi pierna. Y yo dije, seguramente era por el golpe, ¿no? Pero todos dicen que fue una coincidencia de que el tumor ya estaba. Y yo no lo percibía y con la caída esto empezó a crecer más. Y lo han examinado y ya es un sarcoma. Y eso es así, muchas veces se detectan en forma accidental. O sea, el tumor está allí, ya se está, ¿no?, cultivando, y la persona siempre le achaca un golpe, a una caída, ¿no? Pero eso es ya es un tumor que tiene que ver con algún desarrollo embriogénico. Incluso probablemente el tumor ya lo puede tener desde los 8 o 10 años, que ese tumor se va creciendo, va transformándose, y cuando llega a los 21 o 18 años ya se manifiesta, porque generalmente se detecta en gente muy joven, varones en edad muy joven, ¿no? Ahora, esto generalmente está conformado por células plasmáticas, ¿no? Porque ustedes saben que toda esta serie se forma justamente en la médula ósea, que está dentro de los huesos, ¿no? Ahí donde tiene nuestro sistema hematopoyético su nacimiento, ¿no? Entonces,
es ahí lo que donde nosotros vamos a encontrar que va a haber bastante de estas células plasmáticas inmaduras, ¿no? Puede haber maduras e inmaduras, pero que todas ellas son las que van a motivar que se haga una lesión y que además ocasione, si bien es cierto, una tumoración, pero al mismo tiempo una destrucción del hueso, ¿no? Y entonces termina rápidamente, lo que uno tiene que hacer es amputar la zona, eliminar la zona para que éste no siga avanzando y comprometa más porción, ¿no? O avance, ¿no? Entonces, aparte de que se da un tratamiento, ¿no? Quimioterápico, aparte de la cirugía, entonces, y se limita. Hay unas personas que sí les dieron, terminan mutilados, pero la persona puede lograr salir adelante, ¿no? Con una prótesis, ¿no? Pero ese es en varones jóvenes sobre todo. Entonces, lo que vamos a encontrar son esas células que son plasmáticas inmaduras, ¿no? Que destruyen prácticamente la conformación de la zona medular del hueso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y punto, hasta ahí son las láminas que nos toca ver en esta parte, ¿no? Esas son las que vamos a revisar.